Trabajaremos con el segundo método para este tutorial. El segundo método se trata del método jerárquico para construir clústeres o Hierarchical Aggregative Method. Es un método para agregar y este método se apoya con el criterio de las distancias existentes entre los casos. Entonces la idea es que mide los casos entre sí, identifica distancias y los casos más cercanos entre sí los va poniendo uno al lado del otro, o en primero los ordena jerárquicamente a partir de sus distancias, las distancias más cercanas van más cerca del primer caso que el resto, y al final el caso más lejano respecto del primer caso utilizado para medir distancias, el caso más lejano se posiciona hasta el extremo de la distribución. Bueno, esto puede ser un poco rara esta descripción de las distancias, pero al final de cuentas todo esto se representa en una gráfica de árbol o dendograma. Este es el criterio gráfico, en este caso es un criterio gráfico el que nos permitirá distinguir la cantidad de clústeres ideal con las cuales se tiene que trabajar. Entonces, este, primer momento para empezar a trabajar con el método jerárquico es que tenemos que construir una matriz de distancias. Para eso se utilizará el comando dist y paréntesis, y en ese sentido se medirán las distancias en unidades euclidianas. Esto es dentro de una gráfica de dos dimensiones, y las distancias entre dos puntos en una gráfica de dos dimensiones se empezará a guardar como se empezará a utilizar como el criterio para medir distancias. Esta matriz de distancias después será tratada con el comando hclust, y este permite aplicar el método del agrupamiento jerárquico y que nos ayudará para definir la cantidad de clústeres. Y finalmente, algo que se debe tener en cuenta es que el criterio de agregación que se utilizará en este tutorial, hay varios, pero el que utilizaremos aquí será el de las distancias de Ward, en el sentido de que este criterio permite agregar a los casos más estrechos entre sí, los permite poner en un grupo, mientras que separa a los casos más distantes entre sí. Bueno, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es construir una matriz de distancias. Aquí no se me ocurrió nada más que ponerle una D, lo guardaré como objeto, este símbolo de asignación, y utilizaré el comando dist. Con dist, recuerden, crearé una matriz para medir distancias que nos servirá como criterio para agregar o separar casos. Se abre el paréntesis y el primer argumento es el data frame del cual sacaremos la información. Recuerden, estamos trabajando con la base de datos estandarizada porque es la que tiene escalas comparables entre sí. En este caso se utilizan los corchetes o el paréntesis cuadrado, y el primer espacio va vacío, se pone una coma y después del 1 al 4. Lo que le estoy diciendo es que tome primero las 4 columnas dentro de este data frame, y recuerden, son estas 4 columnas que cada una corresponde a las variables de interés, pero aquí lo estoy especificando porque si recuerdan en el video anterior creamos una quinta columna, no queremos esa quinta columna. Bueno, después esto se separa con una coma y se escribe method igual a Euclidean. Esto es, las distancias estarán medidas en unidades euclidianas. Si copian todo esto y lo pegan en RStudio, podrán crear su matriz de distancias. Lo vamos a crear ahora. Se crea un objeto, que el objeto se llama D, es la matriz de distancias, acá se encuentra, y después de eso aplicaremos el comando hclust para empezar a agregar los casos entre sí. Para eso hay que guardarlo como un objeto. En este caso mi objeto se llamará feed2, lo guardaré como objeto, símbolo de asignación, el comando hclust, paréntesis, y mi primer argumento es el data frame del cual quiero sacar las distancias, que es en este caso el objeto D, separado por una coma, y el método ahora para agregar los casos a partir de las distancias es, entre comillas, ward.d mayúscula. Si lo copian y lo pegan, con eso estarán dándole orden o jerarquía a su matriz de distancias, y eso se guarda como un objeto. El objeto es fit2, acá se encuentra el objeto fit2, lo pueden ver en su ambiente, y una vez con eso, ahora sí podemos pasar a construir el dendrograma o la gráfica de árbol. Para eso utilizaremos el comando base plot,
adentro nuestro objeto que es fit2 y a partir de eso crearemos nuestra gráfica de árbol que se crea de un inicio, pero ahora lo importante de eso es este, ahora lo importante es ayudar o señalar sobre nuestra gráfica de árbol la ubicación de los clústeres. En este caso se trata de un ejercicio de ensayo y error. Podemos tomar el criterio utilizado en el ejercicio anterior del K-means y para eso utilizaremos este comando de rec.hclust, con lo cual podemos añadir una capa adicional a nuestra gráfica que nos ayude a separar los casos y en ese sentido crear gráficas. Otra cosa que tengo que mostrarles es, bueno, cómo decidimos desde este criterio, con esta gráfica inicial de árbol, cómo podemos empezar a evaluar dónde estará o cuántos serán los grupos que habrá que construir. Para ello es importante tomar en cuenta que estamos trabajando con las distancias. Bueno, y estas distancias hay que entender dónde se representan en esta gráfica. De manera horizontal no se alcanza a notar porque son muchos casos y los nombres están encimados. Pero imaginen que al final de la base sobre la línea horizontal está representado cada uno de nuestros casos y están ordenados jerárquicamente en el sentido de que los puntos entre sí más cercanos quiere decir que son puntos que se parecen mucho. Y por ejemplo, el punto que estaría, o en este caso sería el municipio que esté en esta esquina, estaría muy distante del punto que se encuentra en esta esquina. Jerárquicamente están ordenados a partir de sus distancias y las distancias más largas entre los casos entre sí se ponen de manera muy distante. Bueno, en la base están ordenados los casos ordenados jerárquicamente a partir de sus distancias. Ahora, la otra cosa es, ¿de qué tamaño son las distancias? ¿Qué tan grandes son? Esas están medidas en el eje vertical. Aquí dice height y lo que quiere decir es qué tan grandes son las distancias. Gráficamente en este diagrama de árbol, lo que se puede interpretar es, para lo que nos ayuda es identificar cuál es la cantidad de clústeres ideal. Para eso, hay que, en principio, visualizar dónde están las líneas verticales más amplias. Por ejemplo, están de arriba hacia abajo, las líneas verticales más amplias son esta y son esta. Eso lo que nos está diciendo es que ahí hay mucha distancia y entonces aquí podría, si atravesáramos esta línea, imaginando que la cortamos con una línea horizontal, entonces al cortarla por aquí, en estas distancias amplias, estaríamos creando solamente dos clústeres. No sé si dos clústeres sea bastante útil, pero por ejemplo, si nos imaginamos que cortamos estas distancias en las siguientes distancias verticales más amplias, podríamos trazar una línea que corte por aquí, por donde va pasando el cursor, y luego esta línea continuaría por aquí y por acá, cortaría estas otras dos. Si eso es así, por cada una de las líneas que vaya cortando imaginariamente nuestra línea horizontal, cada una de las líneas significa que se van a estar construyendo un clúster diferente. Entonces aquí tendríamos un clúster, dos clústeres y tres clústeres. A medida que estas rectas empiezan a ser más pequeñas, quiere decir que las distancias son menores y tal vez no sea tan útil hacer el corte en estos niveles de estas líneas verticales. Parece que un buen criterio podría ser o dos clústeres, porque las líneas de distancia son muy amplias, o tres clústeres. Estas líneas todavía son más amplias que estas que están por acá. Entonces, gráficamente podremos decir, tal vez lo ideal sería tres clústeres. Para eso sirve un poco esta gráfica, y eso lo podemos apoyar con el siguiente comando de rec.hclust, paréntesis, mandamos a llamar a nuestro objeto fit2, separado por una coma, el siguiente argumento es k igual a 3, este 3 recuerden salió del criterio gráfico que acabamos de ver, separado por una coma ponemos border igual el color con el cual queremos señalar la separación de los grupos o de los clústeres, entonces lo vamos a señalar con rojo,
lo graficamos y entonces lo que va a ocurrir es que sobre nuestro dendrograma se va a añadir una capa con líneas de separación en color rojo. Si lo vemos de esa forma, entonces podemos identificar que nuestra línea horizontal para 3 clústeres pasaría por aquí. Como les decía, cortaría a 3 líneas, 1, 2, 3. Cada línea vertical es un corte. Nos diría que todos estos casos que están aquí representados, que no se ven sus nombres, pero que aquí están abajo señalados porque se empalmaron, esto sería un clúster, aquí estaría un segundo clúster y este sería un tercer clúster. Bueno, dicho eso, hemos separado nuestros clústeres y ahora lo que hay que hacer es asignar a cada uno de los casos a los clústeres creados de manera jerárquica. Para eso vamos a guardar en un nuevo objeto, en un nuevo vector, cada uno de los clústeres. Para eso utilizaremos el comando code_tree y lo vamos a guardar en este objeto que se va a llamar grupos-j de grupos jerarquizados. Y k igual a 3 porque son los clústeres con los que hemos venido trabajando. Y la idea es que al crear este objeto después lo vamos a añadir a nuestro data frame con el que hemos venido trabajando. Es el data frame estandarizado, sub-idh, lo vamos a guardar lo vamos a añadir con el comando data.frame. Y lo que vamos a hacer aquí con esto es sobreescribir nuestra base de datos existente y le vamos a añadir una nueva columna que es la columna grupos-j, el vector que acabamos de crear anteriormente. Esto lo corremos y entonces ahora se creó una nueva columna en nuestra base de datos de sub-idh-z, que es la columna grupos-j, y aquí tenemos los clústeres creados de manera jerárquica. Ahora, si queremos saber cuántos casos hay por cada grupo creado o cada clúster, podemos mandar a llamar esta tabla de frecuencias, y en esta asignación hay 984 casos para el clúster 1, 801 para el clúster 2 y 633 para el clúster 3. Ahora, si queremos ver cómo es que se comportan los estadísticos descriptivos de nuestras variables en cada uno de los clústeres, por ejemplo, podemos utilizar este comando otra vez de aggregate. Se abre paréntesis, en este caso vamos a utilizar la base de datos con las variables en sus escalas originales, las agrupamos por una lista, pero ahora de nuestra base de datos estandarizada llamamos a la variable de grupo bien bajo jerarquizado y la función va a ser la media. Si lo mandamos a llamar, lo copiamos y lo pegamos, entonces ahora vamos a ver que bajo esta nueva forma de crear clústeres de manera jerárquica, el grupo 1, el promedio de la tasa de mortalidad infantil para el 2005 para el grupo 1 es de 16.85, para el grupo 2 es de 25.6 y para el grupo 3 es de 29.19. O si vemos el ingreso per cápita para el grupo 1 es de $8.171, para el grupo 2 $5.246 y para el grupo 3 es de 3.566. Entonces ya tenemos tres grupos que tienen comportamientos diferentes, por ejemplo, en sus promedios. Y bueno, este es el método jerárquico.